noches desde Barcelona, buenos medios días allá en Mérida, Yucatán. Llegamos al podcast número 16 de este espacio de Rams que abrimos en el mes de noviembre. Y realmente, como yo os comenté desde el principio de este podcast, que quería hacer algo diferente de los podcasts de NFL, muy específicamente de los Rams, obviamente, que es mi equipo, pero quería traer gente importante, gente que conoce, gente que ha hecho que todo esto sea posible, todo este gran boom de la NFL a nivel mundial. Y ahora tenemos a Geraldine González, ah, es gerente de comunicaciones de la NFL México. Y antes de que ella se presente sola, simplemente quería hacer una puntualización sobre los partidos internacionales de la NFL a nivel mundial, que antiguamente se llamaban American Bowl y fueron más o menos entre el año 1986 y 2005, que se jugaron partidos fuera de temporada regular. Una de las sedes también fue en Ciudad de México, pero también Tokio, Londres, alguna cosa se jugó en España. Y hasta el año 2005 se jugó un partido oficial de la NFL fuera de Estados Unidos y fue en la Ciudad de México, un Arizona Cardinals contra San Francisco 49ers en el Estadio Azteca. Yo diría que Rolando Cantú en ese momento jugaba con los Arizona Cardinals y el resultado fue un 31-14 a favor de los 49ers. Entonces realmente este podcast lo que quiere es, desde de esta visión de un mexicano en Barcelona que llevo viendo mucho tiempo y de esa gran tradición de la NFL en México, que ahora la vemos cómo está creciendo también en Europa ampliamente, pues hemos conseguido a través también de nuestra amiga periodista Laura, que es amiga común de los dos, pues esta breve entrevista, porque también Geraldine está un poco con mucho trabajo allá en México. Y bueno, yo ya hago la presentación así y que ella se presente un poco. Hola Geraldine, te agradezco mucho que estés en este espacio. Buenas tardes, México. Hola, ¿cómo estás, Humberto? Y a través de tu imagen y de tu sonido, saludos a toda la afición. Y realmente siempre es inspirador ver que a lo largo y ancho del mundo hay algún mexicano que también está llevando el mensaje y no nada más de los Rams o no nada más de los juegos, sino realmente de que la gente entienda por qué fue tan importante que la NFL hubiese determinado abrir una oficina de representación en México, incluso antes de algunos otros lugares que Exactamente. eventualmente podrían haber estado en el radar y que tendrían que ver con el tema del grado de afición. Abrimos NFL México, en donde yo tuve la fortuna no de ser gerente de comunicaciones, sino que realmente tuve la fortuna de abrir toda la estructura de negocios junto con James Etchison, a la sazón la primera persona que fue director general de NFL México. Y de ahí partimos a una serie de cuestiones que a mí me llevaron al final a estar trabajando en el área de patrocinios y relaciones públicas y ver todo lo que conducente no nada más a las comunicaciones, sino también a todo lo que ustedes ven a lo largo y ancho de la temporada, de todo lo que son los espectaculares, los anuncios de televisión y todas las iniciativas que a través de el talento NFL, llámese jugadores, exjugadores, directivos, porristas y todo, llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque definitivamente fue el segundo mercado más importante para la NFL fuera de los Estados Unidos. Entonces, esa yo me gustaría iniciar con Ajá. esa idea en sus cabezas de que piensen por qué fue tan importante que en 1998, 2 años después de que se fundase NFL International, se llegara a la conclusión de que era interesante para la liga manejar directamente sus negocios aquí, sus relaciones con los medios, sus relaciones con los patrocinadores, las relaciones con organismos estudiantiles, deportivos, pero también con toda la estructura gubernamental. Entonces, Ujú. pues empezamos 2 personas y poco a poco fuimos creciendo y fuimos desarrollando la base de estructura de negocios y bueno, pues ahorita no sé ya cuántos años después, porque perdí la cuenta, pero en 2023, pues hemos tenido la fortuna, como bien dices, de haber sido también el primer mercado fuera de el Estados Unidos continental, porque eso sí, es muy importante decirlo, porque partidos hubo en Hawái y todo, pero realmente Sí, el exacto. primero en territorio continental después de Estados Unidos se dio aquí. Ya hemos platicado en algunos otros espacios
cómo fue que esta idea que nuestro segundo director a la sazón, William Wilson, decidió presentar y poner en la mesa de la liga y aprovechar una coyuntura en la que tanto la franquicia de los Cardenales se estaba reubicando para su nuevo estadio, el estadio de Glendale, que ahora se llama State Farm, y por el Sí. otro lado, pues la reorganización, la reconstrucción de la franquicia de San Francisco. Entonces, para todo mundo que sepa que esta fue una idea que surgió de la cabeza de William Wilson en ese momento, que se fue a presentar y que se presentó en un momento, pues no óptimo, pero sí ideal y que afortunadamente lo supieron recoger al interior de la liga y estas dos franquicias que pues decidieron jugársela en el momento en que pues tenías tú que a veces arriesgar o poner en la mesa de negociación todo lo que son derechos de estacionamiento, de la comida, Exacto. de la mercancía, todas esas cosas. Bueno, tuvimos muy buena respuesta, la gente pues no se equivoca, la verdad es que tuvimos personas que vinieron no nada más de otras partes del país, sino también de otras partes del continente a ver el juego. Y bueno, pues fue el primer juego, fue la prueba y pues la liga se dio cuenta que había de alguna forma potencial. Y bueno, pues ya sabemos que ha habido muchísimos juegos en Londres, que ahora ya tenemos, si la memoria no me falla, casi 5, que ahora ya Sí, tuvimos el primer juego en Alemania, pero que Múnich, eso sí. no exime del radar de NFL International, que pues por nada, digo, simple y sencillamente yo siempre he dicho que la franquicia más exitosa a nivel deportivo que existe en el mundo es la NFL. Exacto. Ahorita pues, hubo una cifra récord el año pasado en cuanto a ingresos y pues nada, si ahorita ven los números para la publicidad de Super Bowl, estarán viendo que cada spot de 30 segundos cuesta alrededor de $6 millones, que se están esperando alrededor de 630 millones de dólares únicamente por todo lo que va a ser la publicidad de los spots. Olvídense de todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la liga va sobre seguro. ¿Y qué es lo que acontece? Pues que los mercados europeos cada Sí, vez se están regresando. ¿Por qué? Porque yo te decía previo a nuestra charla sí, que a principios de los 2000, cuando todavía estaban en boga eh, estos temas de lo que tú mencionas como American Bowls, sí. también la liga se dio cuenta que había oportunidad de crear una liga de expansión. Y cuando Vale. hablo de liga de expansión, estoy hablando de una liga de desarrollo de talento, cuando no es una Ok. liga de expansión per se, sino es una liga de desarrollo. Entonces, uno de los puntos importantes era Europa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no sé si tus seguidores sepan, pero realmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, mucho de las fuerzas armadas que quedaron por esos lares de origen Ajá. estadounidense Estadounidense. empezaron a practicar este fútbol americano y entonces, pues nada, en Alemania realmente sí hay una buena cepa de Sí, seguidores de fútbol americano y hay mucho campo. En el norte de Italia también se juega fútbol exactamente. americano. Se juega en Finlandia, juega en algunos otros lugares de la península escandinava. Se juega, por supuesto, en Inglaterra. Había un equipo cuando se funda la NFL Europa, que eran los Claymores, y había un Sí, equipo en Holanda, y había un equipo en en Alemania. Alemania. Y, y bueno, pues ya Bueno, entrados tenía, en, había un equipo también en Barcelona, los Barcelona a eso Dragons, voy, ¿no? Vale. ya entrados en gastos, pues hablemos de donde tú estás, que los Dragones de Barcelona fueron realmente un equipo emblemático en muchos aspectos, que nos Sí, dio la fortuna de tener a grandes figuras, y ahorita voy a mencionar algunos nombres, pero también sí, nos ayudó a desarrollar el talento de los entrenadores. Entonces, pues exactamente. yo te mencionaba el otro día y me voy a poner a la tarea de contactarte con Marcos Girles. Vale, Marcos vale. Girles, Gracias. un gran entrenador, él de hecho estuvo acá en México trabajando para detección de talento
Él es catalán, estuvo antes con los Jets. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, a través del trabajo que comandó Marcos y con algunos visores que tenía por acá, se logró crear de verdad, un semillero de talento mexicano muy interesante. Entonces, de ahí salió Rolando Cantó, de ahí salió Vale, Salomón Solano, de ahí salió Gustavo Tella, de ahí salió, bueno, como 15 muchachos, como 15. No vale. quiero ahorita acordarme, digo, no quiero ahorita obviar alguno, pero bueno, estos son los nombres que me vienen de pronto a la A la cabeza. cabeza. Ramiro Pruneda, me parece que en alguna ocasión, no, creo que Ramiro no estuvo, pero vaya, gente del TEC, gente de la UDLAP y por Exacto. supuesto Marco Martos, que estuvo Exacto. jugando algún tiempo en los Dragones y que después Sí. formó parte de Carlos Rosado también, Ujú. el Tyson López, Mauricio el Tyson López. Entonces, ¿por qué hago esta mención? Porque no es nada más de 2005 para acá. Piensen Vale, vale. ustedes que realmente tuvimos la gran fortuna de exportar talento mexicano a esa liga que, bueno, desapareció, que sé que en los últimos 2 años estaban revisando la viabilidad de, si no revivirla, si ajustarla, pero bueno, Sí, al final del día eso nos ayudó a que el talento mexicano también estuviera más presente en la NFL y de allí muchos de estos chicos que acabo de mencionar saltaron a las escuadras de práctica, ¿sí? vale. Entonces hubo, pues Salomón me acuerdo que estuvo con los eh, Cuervos de Baltimore, eh, el mismo Carlos Rosado estuvo con los Jets y hubo gente que estuvo con los Tejanos, etcétera. Ujú. Entonces, esto me parecía muy importante destacarlo, Humberto, Sí, porque quizá muchos de tus escuchas pues son muy jovencitos, pero no saben seguramente. que, que se estuvo trabajando mucho para el desarrollo de talento mexicano y que afortunadamente ese talento estuvo allá, probablemente salvo Rolando, que es el único que vimos en acción un poco de tiempo, pero al final del día Sí. en acción de una temporada regular. Pero ellos también vinieron y ellos todo lo que aprendieron lo han implantado aquí en México, han Ujú. estado siendo parte de estructuras del TEC de Monterrey, de la UDLAP, pero Exacto. también de UNAM, etcétera. Y bueno, creo que eso es importante que la gente lo sepa, porque no es nada más de que si le vas o no le vas a un equipo, que eso es muy genuino Exactamente. y es plausible, Totalmente de acuerdo. Sí. pero es que vean realmente cómo la estructura de una liga bien pensada, bien planeada, a diferencia de muchos otros disciplinas Deportes. deportivas, Exactamente. de alguna forma permeó en México. Ahora que comentas todo esto, que me parece súper interesante, yo creo que hay mucha gente aquí que no lo sabe porque simplemente son aficionados nuevos a un deporte, pero me parece muy bueno que vengas y cuentes esto de que detrás de la NFL, que realmente yo creo que es la mejor marca a nivel mundial, como bien dices, y además se ha sabido vender muy bien, ha pasado, en Estados Unidos es el típico que el béisbol dicen que es el rey de los deportes, pero yo oía incluso a Fernando Bonroso en una entrevista que decía que ya no era así, que la NFL había pasado incluso por encima del béisbol en Estados Unidos. Ahora, la única duda que me queda de lo que comentas es esta relación de México con la Liga Europea de aquella época, porque es como hace 2 años para aquí se ha vuelto a rehacer esta liga. No sé a qué nivel ni a qué relaciones. ¿México tuvo mucho que ver con hacer esta liga en Europa para exportar talento mexicano? ¿O simplemente fue un camino para que el talento mexicano pudiese llegar a los Estados Unidos? Eso es lo que no me queda claro. No, 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 no. La NFL Europa es una idea, un concepto, un proyecto de NFL. ¿Ok? Vale. Y fue un buen vehículo para que el talento mexicano se diera a conocer, gracias a Ajá. que al Vale. buen trabajo de visoría que se llevó a cabo en ese entonces comandado por Marcos Girles. Pero fue un vehículo, no fue que nosotros lo hubiéramos puesto ahí para Ok. que lo hicieran ellos. Ahora, en cuanto a lo que te comentaba respecto
la popularidad o la penetración del fútbol americano, yo te diría que a los que nos gusta el béisbol, porque a mí me Sí, encanta, a mí también. debemos de entender algo. Los tiempos cambian, las dinámicas también, y Sí. no es un deporte per se, este es un deporte espectáculo. Este es Va. un híbrido que sí pasa esa prueba del ácido. ¿Por qué? Porque está perfectamente bien segmentado para que puedas convivir con el deporte, con el espectáculo, con la publicidad, con el marketing. Y si tú te fijas, incluso la estructura de los tiempos, ¿no? Estamos hablando que un Exacto. juego dura 2 horas, 40 minutos a 3 horas, ¿no? Exactamente. Con la pausa del medio tiempo. ¿Pero qué pasa? Tú juegas y hay un paro de reloj y pues ahí puedes entrar todos los anuncios que tú quieras e incluso adentro del mismo estadio hay mucho tipo de mercancía, hay mucho tipo de publicidad y que si es el día del soldado y que es el día del Sí, veterano y sí, que es sí, el día de... O sea, siempre, entonces esto siempre. es un espectáculo, no es nada más un deporte. Entonces, ¿qué fue lo que Va. pasó? Que los tiempos te van requiriendo cuestiones que también van de acuerdo al ritmo de la vida. Y creo que de entre el béisbol y el fútbol americano, pues el fútbol americano cumple todos esos requisitos. Y si me apuras un Exacto. poco, aún más los va a cumplir la NBA, porque la NBA es velocidad y es movimiento puro. Pero ayer estaba escuchando estaba leyendo un artículo bien interesante, que a lo mejor Ajá. después quiero hacer un podcast sobre eso, que versa sobre qué tanto es el futuro del Super Bowl como nosotros lo conocemos ahorita Ajá. y qué tanto se está abriendo eh, un Super Bowl virtual, así como juego electrónico, y que a lo Sí. mejor después va a estar atrayendo la atención de más y más personas. Entonces, esto es una evolución y pues sí, ya el Sí. béisbol se quedó en otro punto. Ahora podemos decir por estadísticas probadas que el deporte más importante y popular en los Estados Unidos es la NFL, pero la NBA ya está llegando muy Ahí. cerquita. Bueno, de hecho dicen que de los programas más vistos en el año en Estados Unidos siempre hay 3 o 4 partidos de fútbol americano, antes que Así cualquier es, otro. Entonces la NBA así es es. verdad que es la gran competencia y lo único que ahora la oferta que te da la NFL es que tú entras al Game Pass y tienes el partido en 10 minutos, en 40 minutos, en 20 minutos, ver el partido entero. O sea, cosas que han hecho, que por eso es lo interesante que vengas tú aquí, porque es desde una perspectiva más de marketing, de cómo vendemos un producto y de cómo eso tú lo has conseguido, ¿no? O el equipo tuyo. No sé si lo liderabas tú, que creo que Yo sí. ya no estoy O- en la NFL, eso es no, no, algo muy ya lo importante. sé, lo sé que no lo estás. Pero bueno, me refiero que, claro, tú eres de lo que hay ahora, pues al final es una herencia de un trabajo que durante un montón de años has hecho tú. Y también te diría, y para el público español que nos está oyendo, yo creo que es como, eres la imagen, o sea, ahora eres como la referente con cara y ojos de todo lo que está evolucionando el fútbol americano en Europa. Porque es verdad que ahora tú ves a los Jacksonville Jaguars, que es el equipo de Londres, o sea, es como si tuvieran una segunda sede, porque juegan desde el principio de los tiempos en Londres cada año, ¿no? Bueno, es Y que tienen el mismo dueño. sí, exacto. Pues sí, No, no, claro, el pues, señor Khan es el dueño y pues él tiene intereses en ambos lados del océano y además como él, ya muchos otros han estado replicando el modelo. Me parece muy exitoso porque sabes que ajá, en este mundo no puedes estar pensando en que tienes una línea exclusiva de negocios. Si puedes hacer un claro, crossover, que ellos lo están haciendo, pues está bien, está sensacional, ¿no? Y a lo mejor es falta de creatividad a veces de este ajá, lado de la frontera, pero creo que hay muchísimo tela de dónde cortar y ellos mucho, están poniendo el ejemplo, ¿no? totalmente. No, 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 sí, de acuerdo. Y luego había leído algunas cosas tuyas en alguna entrevista que pude conseguir antes de venir hoy aquí. Y había algunas cosas que tú comentabas de todo lo que implica que un equipo de la NFL juegue fuera de su estadio, ¿no? Que también es como una cuestión
de ganancias económicas, ¿verdad? Y no sé si nos puedes, un poco porque tenemos ya poquito tiempo, al menos dar un poco una pincelada de esto, no sé si puedas. Pues mira, como te decía yo, cuando se hizo el primer ejercicio en el 2005 y que además lo hicimos en tiempo récord, porque creo que fueron 6 meses o algo así, un esfuerzo conjunto, Televisa, la gente de CIE o CESA, nosotros a nivel oficina en México, pero por supuesto bajo el liderazgo de NFL Estados Unidos, Estados NFL Unidos. International. Pero bueno, el punto es el siguiente. Ustedes saben, todavía hasta el año pasado, porque ahorita ya ves que se amplió el calendario a 18 Ah, juegos de 17. temporada, Bueno, 17 juegos de temporada 17 con el regular. bye son 18 semanas, ¿eh? Sí, son 18 semanas, pero son 17 juegos. Exacto. Entonces, de esos, grosso modo, juegas en casa la mitad y la otra mitad Sí, sales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ya tienes tus concesionarios, el señor de los hot dogs, el de los refrescos. Digo, es como, digo, al que le gustaban los toros o le gustan, ya sé que ya no le gustan exacto, ya tanto, pero pues tienes tu derecho de apartado, ¿no? También. exacto, Entonces, de pronto, pues la gente dice, oye, no, me estás quitando una exactamente. fecha, ¿no? Pero, pues, digo, la verdad es que, mira, es que de verdad, en donde sea, en cualquier parte de la NFL, en el rincón que te encuentres, toda la gente es genial. Esa es la puritita realidad. Todos son unos genios. Entonces, ¿qué es lo Sí, que pasa? Hay también mucha apertura por parte de los propietarios. Entonces vale. dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Estoy abriendo otros mercados. De hecho, no sé si ya has platicado en tu podcast de los equipos que tienen derechos de marketing directos en México. Hay No, nueve, hay nueve, ajá, hay nueve. exacto. Entonces, En España la tenemos dos también, sí. ajá, pero pues imagínate cómo es Sí, sí, no, no, importante este claro, mercado, que pues tienes exactamente. a los Steelers, a los Broncos, a los 49ers, a los Raiders. Fíjate, interesante. Arizona, No los están los Rams, Delfines, que es un equipo de mucha tradición acá. están, Pero están vaya, en España, están aquí. así es, así es. Pero bueno, a lo que voy es esto. Ellos dicen, pues voy a estar abriendo otros mercados o voy a Ajá, cultivar algunos mercados en donde yo sé que tengo gran penetración. Ergo, la gente de Raiders, la gente de Steelers, la gente de Cowboys, que tú sabes que aquí fueron dinastías, exacto. 49ers. Entonces, pues llegaron a un acuerdo, entonces de pronto si tú tienes tu derecho de apartado, y lo pongo entre comillas porque no se llama así, pero para darles un símil, pues lo Ajá, que tú puedes hacer es vender tus boletos, los pones en un lugar que se llama NFL on Location y ahí puedes, no es una reventa como la entendemos en México, es una manera de ajá. recolocar tus Tus, localidades. ok, tus O puedes venir localidades. a México y pues a lo mejor te consiguen algún tipo de descuento, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los equipos Exactamente. se dieron cuenta que sí hay oportunidad de crear esto y de hecho hay equipos que yo no sé si lo han platicado, pero hay un par de equipos, si la memoria no me falla, que tienen derechos para abrir mercado en Ghana. ¿Sí? En Ah, mira, esto África, no en Ghana. sabía. Sí, entonces eso es importante, que no nada más se queden en el punto de, yo le voy a tal o cual equipo, que se vale, pero para que entiendan un poquito qué importante es toda la brecha que abre NFL a nivel de marketing deportivo y que muchas ligas lo siguen porque pues está aprobado. Entonces, conclusión para responder concretamente lo que me Sí, estabas preguntando. Los equipos entendieron, los equipos dijeron, ok, esta fue una prueba. Hubo dos héroes, que fueron San Francisco y los Cardenales, gente exacto. muy valiosa en esa época que estábamos en la NFL, que tuvieron confianza en la audiencia mexicana y que, bueno, 20 años después, no, 17 años después, acaban de volver a Mira, jugar ahora en noviembre y pues exactamente. la verdad Ah, tuve el gran honor de ujú. estar con los dueños y con el Ah, qué comisionado y con padre. la gente de NFL Internacional. Y la realidad es que ellos de verdad aprecian mucho lo que se ha hecho aquí y estoy Ujú. segura que si se puede abrir la oportunidad, porque se ha mencionado mucho que incluso el Bernabéu, ya sé que ustedes no es el Sí, Bernabéu, pero que el Bernabéu se ha bueno, estado habilitando para eventualmente exactamente. hospedar un Bueno, juego allí. Entonces, pues ojalá que la experiencia mexicana
les sirva y creo que tienen muchísima Seguramente. gente de referencia, y ya con eso termino porque creo que ya, no sé, pero te Sí, oigo sí. medio apretado, y pues un No, día no, yo estoy bien. te voy a poner que platiques con Marcos porque creo que él te puede dar un montón de información bien valiosa sobre cómo Vale. se hizo ese proceso de detección de talento en las Ok. universidades mexicanas. Sí, ya solo para terminar, ¿eh? Ahora que hablabas de ese primer partido y el arriesgue que hicieron tanto Cardinals como 49ers, hay que decir que también en aquella época esas dos franquicias estaban en reestructuración, estaban en temporada, o sea, en épocas muy bajas, y también es una parte de lo que es esta especie de deporte marketing, que son capaces de apostar y de creer en una cosa de futuro, que es lo que hablaba también con Luis Jones en el podcast pasado, y esto es lo que también, más allá de la afición y de solo deporte, es que la NFL la puedes coger por muchos lados y la puedes analizar desde muchas perspectivas. Y eso es lo que te Es- agradezco mucho que hoy nos hayas ofrecido para la gente de este podcast. Y no sé si te mojas ahora que viene la Super Bowl, si tienes algún favorito o no la ves. me encanta me encanta cuando hace 1000 años había un chico que se llama Rafa Cervera, que si por ahí anda, Sí, pues lo conozco, sí, sí, está por felicidades, aquí en Rafa, Barcelona, sí. con mucho gusto. Me encantaba cuando nos mandaban De los Packers. decían, y la Super Bowl, y nosotros así como, la Super Bowl, Ah, ok. bueno, Pero sí, bueno, sí. yo te voy a decir una cosa, a mí me encantaría ver que el equipo de mayor regularidad a lo largo de estos últimos meses, que fueron las Águilas de Filadelfia, se llegara a coronar. A coronar. Realmente creo que como grupo, como equipo, eh, son sensacionales, pero Sí, no debemos obviar que del otro lado tienen una Zapa- maravilla, espacio para tienen Mahomes. deja de eso, o sea, tienen buen equipo, pero tienen un gran comandante y la realidad es que nunca debes de dejarlo eso a un lado porque la chispa de Mahomes, pues es maravilloso. Ahora, hay una cábala y no Sí, necesariamente el jugador más valioso de la temporada llega a coronarse como campeón de como Super Bowl. Entonces, campeón de tomen en Super Bowl. cuenta eso. A mí me gustaría ver que Águilas ganase, me parece que lo merecen y si llega a ser ese caso, creo que el margen sería quizá un gol de campo, o sea, literal, Seguramente. mínimo el margen. Pero Sí, yo el también tema creo que es será muy ajustado. divertirse, el estadio de Glendale es maravilloso y me parece que tienen todos los ingredientes para que ustedes y todos los demás en más de 120 lugares en el mundo, incluyendo bases militares de Estados Unidos, todo el Exacto. mundo lo disfrute. Y solamente digo, para los mexicanos que andan por allá, pues nada, que nos vamos a quedar, yo creo que este fin de semana sin aguacate en México, porque sí es una exportación De masiva. guacamole, O es sea, es que verdad. cada año, esa es una noticia, cada año, Sí, ese es otro ángulo de marketing. sí. Cada año se van toneladas y toneladas de aguacate a Estados Unidos porque es la botana favorita. Entonces, Sí, bueno, pues a disfrutarla, ustedes la estarán viendo ya a algunas otras horas de la noche, sí, pero de creo que madrugada. tiene todos los ingredientes para hacer un muy buen Correcto. juego y sobre todo que haya espectáculo. Exactamente. Geraldine, te agradezco un montonazo. Espero que Un no sea la primera vez que nos veamos y podamos seguir en contacto para muchas otras Será un cosas que placer, podamos hablar. Humberto, y gracias a todos y disfruten este fin de semana. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.